saludarles a todos en nombre de Jesús en esta tarde. La verdad que es para mí un honor el poder ser el portador de la palabra en esta tarde. Lo me lo dijo nuestro hermano Juan L. hace unos días. Como todos sabemos, es una responsabilidad ya administrar una iglesia, cuanto más el administrar una reunión de obreros. Pero esperamos y confiamos que Dios me utilice en esta tarde. Agradecer también a cada uno de los hermanos que me estuvieron llamando estas semanas. La verdad que tuve un grave accidente hace cerca de un mes. Aún estoy un poquillo con contusiones varias. Hubo un accidente muy grave en la autovía, el coche quedó siniestro, pero aquí estamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios nos da una oportunidad más de poder sirviendo a Dios a través de lo que quiera. Amén. Yo en esta tarde, como bien decía, tengo un mensajito que pienso que es lo que necesita la iglesia de Dios en esta tarde. Amén. Y quien tenga Biblia me van a acompañar. Podemos abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer, como estaba diciendo, en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, y dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Juan, el anciano, hermano Patato, él me va a presentar delante de la presencia de Dios en esta tarde. Señor, queremos darte las gracias. Amén. Gracias. De esta manera tan especial en que has guardado a tu siervo en ese accidente. Y queremos darte las gracias en esta tarde, Señor, porque la palabra en él, a través tuya, de tu espíritu, va a formalizar aquellas partes de nosotros que aún mantienen soberbia, porque tu palabra, Señor, siempre viene acomodando nuestras rebeldías, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad, nuestra falta de unidad. Gracias porque tu palabra en tu siervo hoy va a encontrar en nuestro corazón el deseo del cambio, el deseo de meditar profundamente lo que somos y lo que quieres que seamos. Bendice grandemente a tu siervo, dale las palabras, los ejemplos, dale la inspiración y sobre todo, Señor, que la palabra no salga cruda, que sea verdaderamente bien acondicionada, condimentada, llena de sabores, de colores, para que haya esa explosión en nuestra alma, para poder disfrutar de ella. Él confía en ti y nosotros también, que no nos vas a dejar sin alimento en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por el bien que nos haces por medio de tu siervo y el gozo que ha producido en nosotros de ver, Señor, que tú le has librado de ese accidente. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Mira, quien me conoce sabe que a mí me gusta siempre poner títulos a las predicaciones y después la predicación pues gira en torno a ese eslogan o a ese título. ¿Amén? Yo le he puesto un título a esta predicación y es usados pero no aprobados. Repito, el título que hemos puesto a esta predicación es usados pero no aprobados, teniendo en cuenta el versículo que hemos leído. Amén. Esta predicación quiero que sea como un modo de reflexión personal a nosotros como ministerios. Pienso que vivimos en tiempos difíciles en los cuales cada uno de nosotros tenemos que hacer un voto de conciencia según el estado en el que nos encontremos. Y es lo que de alguna manera el Espíritu me ha inducido en esta tarde a ministrar a este grupo ministerial en esta tarde. Parece ser que en muchas de las ocasiones, yo soy el primero,
ponemos especial atención en sentirnos usados dentro de las propias iglesias, pero siento que pienso que vivimos en tiempo más que nunca, que más que usados, el poder sentirnos aprobados delante de Dios. Es por ello que vamos a tomar como referencia una de las primeras historias bíblicas que vamos a tomar como referencia, es la historia de Moisés. Todos sabemos que Moisés y su hermano Aarón fueron usados para de alguna manera en la transición de pasar de Egipto a la tierra prometida. Todos lo sabemos a la perfección, no vamos a entrar en detalle, pero vemos como en ese transcurso del tiempo, entre que empiezan a salir o programarse el salir de Egipto hasta que llega a la tierra prometida, hubo un instrumento que siempre les acompañó. Supongo que cuando ustedes han leído la Biblia se han percatado de ellos, y es la vara. Vemos como la vara, los cuales ellos disponían, se convirtió como un instrumento el cual Dios utilizó. Si leemos, vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Si leemos en Éxodos, en el capítulo 4, del versículo del 9 al 41, vemos como, estando Moisés en la zarza, Dios le da como señal esa vara para que de alguna manera pudiera hablar al pueblo. Vemos en la palabra que los hermanos en Éxodos, en el capítulo 7, versículo del 8 al 13, Moisés y Aarón se tienen que presentar ante Faraón. Dice la palabra que también le dio como señal esa vara para que de alguna manera Faraón pudiera acceder ante las peticiones que le estaban haciendo. Pero me quedo con una de las frases que dice en estos versículos, que pienso que es muy importante. Dice, e hicieron como Jehová les mandó. Podríamos leer también, queridos hermanos, en esta tarde en Éxodos, queridos hermanos, en Éxodos, en el capítulo 14, versículo del 1 al 31, llega el momento en el que el pueblo de Israel tiene que cruzar el Mar Rojo. Dice que en ese momento el pueblo se pusieron un tanto nerviosos y le dijeron a Moisés, porque mejor nos fuere servir en Egipto que morir en el desierto. ¿Os acordáis de este pasaje bíblico? Dice que en ese momento Moisés y Aarón se pusieron nerviosos y pidieron respuestas a Jehová. Dice que vino palabra de Jehová hablando a Moisés, diciéndole todo cuanto tenía que hacer. Y especificaba la palabra, y Moisés hizo lo que Jehová le mandó. También podíamos ver, Dios hermanos, en Éxodos, en el capítulo 17 y versículos del 1 al 7. Dice que en esta ocasión el pueblo acampó en un lugar que se conoce como Refidim. Dice que en este momento ya estaban en el desierto. Acamparon, como estamos diciendo, en ese lugar que se conoce como Refidim. Y vemos como ante la necesidad de agua, vemos como el pueblo altercó de nuevo en contra de Moisés. Y otra vez se tiene que poner Moisés en oración pidiendo respuesta a Dios. Y vemos como le dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, golpearás la peña y saldrá agua y beberá tu pueblo. Pero una vez más me quedo en la resolución de esta historia. Dice la palabra, y Moisés hizo así en presencia de los ancianos. Ahora sí vamos a detenernos por unos instantes. Si leemos el Número, en el capítulo 20, versículo del 1 al 13, dice la palabra que en esta ocasión no fue en Refidim, sino fue en el desierto de Zin. Dice que en esta ocasión, queridos hermanos, el pueblo de nuevo altercó en contra de Moisés y Aarón, pidiendo en esta ocasión agua para beber para ellos y para sus bestias. Y vemos como una vez más dice que Moisés y Aarón se fueron del pueblo aparte de la congregación y de nuevo pidieron respuestas a Dios de cómo tenían que actuar ante un pueblo rebelde. Pero vamos a quedarnos, y aquí sí que vamos a desarrollarlo un poco en esta tarde, la manera en la que Dios le dice a Moisés que ministre. Quedaros con el detalle, dice, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, dice, y hablad a la peña a vista de ellos. Es decir, no le pide, en esta ocasión, así como el Refidim le pide que golpease la roca y de ella se iba a salir agua, en esta ocasión no le dice que golpee, sino le dice, habla a la peña y de ella saldrá agua. Y sigue diciendo, y ella dará su agua y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vemos como ante la respuesta de un Dios que siempre tiene solución, vemos como hace reunir a toda la congregación, a todos los ancianos, y quedaros con el detalle que dice, empieza a hablarles diciendo, oíd ahora rebeldes,
hablando ya de una manera exaltada, hablando quizás de una manera un tanto incorrecta. Sigue diciendo, os hemos hacer salir del agua de la peña. Dice que entonces Moisés alzó su mano, golpeó con la vara en la peña y de ella fluyó agua. No sé, queridos hermanos, si os habéis quedado con el detalle. Jehová no manda en esta ocasión que golpease la roca, sino en esta ocasión le pide de que hablase a la peña y de ella iba a fluir agua. Pero vemos como, a pesar de no haber obedecido la voz de Dios, vemos como en cambio sustentó al pueblo. Y es aquí, queridos hermanos, donde surge la pregunta: ¿cómo es que Dios, a pesar de no haber obedecido su voz, hizo de que de la roca saliese agua? ¿Sabéis por qué, queridos hermanos? Porque muchas veces Dios se utiliza de nuestras torpezas, de nuestras imperfecciones, no porque nosotros lo merezcamos, sino por amor al pueblo. Es por ello que muchas veces, en muchas ocasiones nos preguntamos el por qué, aún estando en condiciones no acordes a la palabra, hacen de que la roca fluya agua. Queridos hermanos, nada más y nada menos que es por amor a su iglesia. Quizás Moisés quiso utilizar medios que anteriormente habían sido resultados útiles, ya que vemos como la vara fue encomendada por Jehová en la zarza, había sido utilizada frente a Faraón, incluso fue como instrumento para cruzar el Mar Rojo. En cierta ocasión, como hemos visto, sirvió, queridos hermanos, en el desierto para que de la roca fluyese agua. Pero en cambio, queridos hermanos, quiso utilizar medios que anteriormente le habían resultado útiles. Pero yo te digo en esta tarde, con mucho respeto que se merece su iglesia de esta tarde, en Dios no hay medios óptimos que podamos utilizar que anteriormente nos hayan resultados útiles. Lo que hay que hacer es obedecer la voz de Dios. Es por ello que en esta ocasión no obedecieron la voz de Dios, y por esa causa fueron consideradas aguas de rencilla. Yo digo en esta tarde, ¿de qué me sirve conseguir que de la roca fluya agua si no obtengo la aprobación de Dios? ¿De qué me sirve ser un gran manantial el cual fluya grandes aguas si después no obtengo la aprobación de Dios? Os lo digo de corazón, prefiero ser un pequeño arroyo, quizás medio seco, pero que el agua que de mí provenga venga directamente del cielo. Qué pena más grande, ¿no? Que después de todo cuanto pasó Moisés para sacarlos de Egipto, todo cuanto pasó en Egipto, después no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Sabéis por qué? Porque Dios demanda cada día más de nosotros, lo digo despacito, caridad cristiana. Repito, Dios demanda de cada uno de nosotros caridad cristiana. ¿Me van a acompañar? Vamos a adentrarnos un poquito en una historia bíblica que está en Jueces, en el capítulo 13 al versículo 16. Todos conocemos la historia, que es la historia de Sansón. Todos sabemos que había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, la cual su mujer era estéril. Vemos como vino el ángel de Jehová hablando a la mujer de este hombre, diciéndole que he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pero sigue dando de alguna manera órdenes de la siguiente manera: ahora pues, no bebas ni vino, ni sidra, ni cosa inmunda, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde el nacimiento. Y dice la palabra: y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Este era, queridos hermanos, el propósito que Dios tenía con Sansón, que después de 40 años en manos de los filisteos se produjera de alguna manera ese cambio de liberación. Pero vemos como, vamos a hacerlo en modo de reflexión en esta tarde, Sansón, mientras fue niño y estuvo bajo la custodia de alguna manera de sus padres, de alguna manera se mantuvo de la dieta que un nazareo debía de tener. Es más, hay un detalle, que antes de que naciera,
ya se estaba suministrando de la dieta que un nazareo debía de tener, porque como hemos leído, ya en el vientre de la madre, ella ya tenía la dieta que debía de tener. No sé si os dice nada a ustedes esto. Hay hombres que en su engendro, cuando está siendo formado, Dios le da las pautas a seguir. Pero ¿sabes cuándo viene el problema? El problema es cuando me creo autosuficiente. Pero es necesario, queridos hermanos, más que nunca, el depender de Dios. ¿De qué me sirve, queridos hermanos, demostrar mi valías y destrezas si yo soy autosuficiente y no dependo de Dios? Necesitamos más que nunca dependencia de Dios. Dice la palabra que uno de los primeros actos que vemos en la palabra para ver la manera en la que Dios se movía en Sansón, dice la palabra que fue cuando descendía de un lugar que se conoce como Timmat. Dice la palabra que un león joven fue rugiendo ante Sansón. Dice la palabra que lo despedazó como si de un cabrito se tratase. Pero dice la palabra que pasado unos días, queridos hermanos, fue a ver el león, y ¿cuál fue la sorpresa? Que en el león se había formado un enjambre de abejas y un panal de miel. Pero lo más fuerte, lo más curioso, no es que en el león se generara enjambre de abejas o panales de miel. Lo más sorprendente es que dice que lo comió, pero lo más fuerte que fue que se le dio de comer a sus padres. Pero me llama la atención lo que dice la palabra, que dice: mas no descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. No sé si a vosotros os dice algo, pero de alguna manera a mí esto me da grande información. Y entre otras cosas es que sobre un cuerpo en semejante estado se pueda crear enjambre de abejas, Paco, o panales de miel, es algo razonable. ¿Sabéis por qué? Porque las abejas son seres irrazonables. Pero que una persona con raciocinio, como era Sansón, adquiera un alimento que provenía de semejante cuerpo, eso es ilógico. Pero lo peor de todo es que dio de comer a sus padres. No hace falta, de alguna manera, yo te digo en esta tarde, que no hace falta comer alimentos que provengan de semejantes cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros su santa y divina palabra, que proviene directamente del cielo. Pero como hemos dicho, lo más grave de todo esto es que dio de comer a sus padres, sin decir de dónde había provenido el alimento. Mirad, con mucho respeto, me puedo sentir libre en esta tarde, ¿no? Dios Jerónimo, ancianos, me puedo sentir libre, amén. Muchas veces tenemos nosotros las culpas de que otros se suministren alimentos que provengan de semejantes cuerpos por dejarnos ministrar aun estando en pecado. Amén. Mirad, la culpa no la tenía la miel. ¿Por qué? Porque la miel es un alimento, un manjar para muchos. La culpa, queridos hermanos, tampoco la tenía el león, porque el león ya tenía suficiente con estar muerto. Sino la culpa la tuvo Sansón por administrar la miel, aun sabiendo de dónde provenía ese alimento. Y yo digo en esta tarde, con mucho respeto que se merece su iglesia en esta tarde, amén, la palabra es buena, presente que la presente, porque la palabra es buena por naturaleza, es viva y eficaz. Y me atrevo a decir, el pecador ya tiene suficiente con ser practicante del pecado. El problema es cuando dejamos administrar a personas que depositan el alimento en vasos sucios. Amén. Es por eso que el león, aunque estando muerto, suministró alimento de vida, pero fue aprobado. El león no podía obtener la aprobación por el estado en el que se encontraba. ¿Amén? Yo digo en esta tarde, como modo de reflexión, que cada uno de ustedes ahí reflexione, ¿qué concepto tendríamos del alimento si supiéramos el estado del vaso donde ha sido depositado? Yo digo en esta tarde con mucho amor y cariño, es tiempo más que nunca de no desvirtuar la esencia del alimento. Repito, es tiempo más que nunca de no desvirtuar la esencia del alimento. Es tiempo, Dios hermanos, de presentarnos ante Dios tal y como somos, para que Él haga y deshaga de nuestras vidas conforme Él desee, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero con corazones limpios delante de la presencia de Dios, para que Él haga y deshaga de nuestras vidas conforme Él quiera. Vemos, Dios hermanos,
que el ejemplo que estamos viendo de Sansón, si examinamos un poquito más las hazañas de Sansón, vemos como la más dura de las cuerdas atadas sobre sus brazos las deshacían como lino quemado por la gran fuerza que tenía. Vemos como con una sola quijada de asno, dice la palabra, que mató a 1000 filisteos. Me imagino a Sansón diciendo: con una quijada, un montón, 2 montones, con una sola quijada de asno he matado a 1000 filisteos. En Gaza, tomando la puerta de la ciudad con sus cerrojos, y Dios hermano dice que se les echó a los hombros y subió al monte más alto que estaba junto a Hebrón. Pero vemos, Dios hermano, que después de cada una de estas hazañas, las cuales realizó Sansón, llegó a su cruda realidad. Todos sabemos la historia de todo cuanto pasó. No vamos a hacer detalle para ir más al grano, pero me quedo de esa historia tan solamente con un detalle. Dice que hubo en cierta ocasión, especifica la palabra, que Sansón sirvió como juguete delante de los filisteos. Repito, Sansón sirvió como juguete delante de los filisteos. Y vemos cómo Sansón le acompañaba a un joven, y él le dice a este joven, le dice lo siguiente: acércame, ya hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ella. Y vemos como en esta ocasión, vemos como en cada una de las episodios que hemos visto, siempre descendía el Espíritu de Jehová sobre él. Pero en esta ocasión, él empieza a clamar. Es un detalle que me ha parecido bastante curioso, porque en esta ocasión él empieza a clamar y dice de la siguiente manera, queridos hermanos. Dice que empieza a clamar diciendo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Y acaba diciendo: y muera yo con los filisteos. Dice, entonces dice la palabra que se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa de los principados sobre el pueblo que estaba allí. Pero como dato importante en este punto de la palabra es que dice que los que mató al morir en esta situación, los filisteos que mató fueron mucho más cuando murió que durante su vida. ¿Sabéis por qué? Porque cuando de alguna manera venzo al enemigo es cuando muere Dios y se ensalza nuestro Dios en nuestras vidas. Es por ello que vivimos en tiempo, queridos hermanos, que nuestro Dios muera para que Él sea ensalzado en cada una de nuestras vidas. Santo es Jesús. Mira, por desgracia, parece ser que en las iglesias estamos más atentos en demostrar nuestras fuerzas, destrezas y conocimientos que en cumplir el legado en el que Dios nos ha llamado. Repito, parece ser que en nuestras iglesias estamos más atentos en demostrar nuestras fuerzas, conocimientos, nuestras varías, que demostrar que cumplir el legado el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el legado que Dios había llamado para Sansón? Salvarle de los filisteos. ¿Cuándo verdaderamente cumple con su legado? Cuando muere su yo y deja que sea Dios el que obre en su vida. Es por ello que es necesario más que nunca, queridos hermanos, que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Había un hombre que estuvo junto a Jesús casi hasta los últimos momentos de su muerte. Este es Judas. Posiblemente para algunos la entrega que Judas hizo de Jesús, posiblemente para muchos es mucho más que una entrega. Pero me llama la atención Juan capítulo 6 versículo 64, donde dice: pero hay alguno de vosotros que no cree. Mirad, me llama la atención este versículo, porque mirad si es caballeroso nuestro Cristo, que no pone en evidencia a nadie. Por supuesto que Jesús ya sabía cuando Judas empezó a desviarse de su fe original, pero en cambio vemos como en esta ocasión está hablando en segunda persona, no habla en primera persona, sino habla en segunda persona. Antes de seguir con este punto de la palabra, me gustaría dejar algo bien claro para no traer confusión. La profecía que hablaba acerca de este hecho
hablaba acerca del hecho, pero no hablaba acerca del autor. Es decir, que Judas no estaba predestinado desde la historia para entregar a Jesús, pero Judas practicó lo que se conoce como un robo hormiga, un robo minucioso, un robo que a simple vista parece ser que no tiene importancia, pero que poquito a poco te va desintegrando. Pero vemos en Juan, en el capítulo 13, versículo 2, dice: y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Pero cuenta la historia, la Biblia, que hubo una conversación entre Jesús y sus discípulos, y dijo: uno de vosotros me va a entregar. Dice que en ese momento, queridos hermanos, los discípulos se pusieron nerviosos y le preguntaron a alguno de ellos a Jesús: ¿soy yo, maestro? Pero dice la palabra que Jesús contestó de una manera enigmática y dijo: el que mete conmigo la mano en el plato, ese es el que me va a entregar. Dice que fue mojado el pan, se le fue dado a Judas, y Satanás entró en la persona de Judas. Es decir, se trataba de algo íntimo, de alguien íntimo, de alguien que compartía su pan. Pero si examinamos un poquito más la palabra, vemos como en el versículo 2 el diablo se la había puesto en su mente, sin embargo en el versículo 27 entró en él. Aquí quiero hacer un stop y ver de alguna manera el carácter y el comportamiento que tuvo Judas en ese momento y por qué fue instrumento Judas para este hecho. Mirad, en Judas existía la codicia, ya que la codicia es el afán excesivo por las riquezas o el deseo vehemente de adquirir cosas buenas. En Judas, queridos hermanos, existía la hipocresía, ya que hipocresía quiere decir fingimiento de cualidades o sentimientos que verdaderamente no se tienen o se sienten. En Judas, queridos hermanos, existía la traición, ya que traición quiere decir falta que se comete quebrantando la lealtad o fidelidad que se debe de tener sobre algo o alguien. Quiero decir con todo esto que lo que le ocurrió a Judas no fue algo repentino, sino que hubo un transcurso del tiempo. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo, que Jehová mi Dios lo reprenda en esta tarde, es un gran estratega que trabaja en la mente, que a simple vista parece ser que estoy siendo usado, pero que poquito a poco nos va desintegrando. Pero ahora bien, a su Dios y a mi Dios no hay nadie que le gane. Una vez que Satanás entra en la persona de Judas, nuestro Cristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Lo voy a dejar aquí en el aire, esta frase: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Y después la retomamos. Quedamos con esta frase: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Mirad, había varias profecías que se tenían que cumplir en la persona de nuestro amado Jesucristo. Una, entre muchas de ellas, que alguien le tenía que entregar. Y la segunda, que él por decisión propia se tenía que entregar. No son ustedes, pero a mí esto me resulta un tanto contradictorio. Si yo soy el que me tiene que entregar, ¿cómo es que tiene que haber una tercera persona que me entregue? Es por ello que, para desarrollar este punto de la palabra, vamos a ver la diferencia que existe entre entrega y venta. Lo voy a poner un ejemplo y lo va a entender perfectamente. Vamos a suponer que yo al tío Jeromo le entrego esta Biblia y no recibo una cantidad onerosa por medio. Eso es una entrega. Ahora bien, si yo le entrego la Biblia y vale los 50, 60 euros que vale, y él me entrega los 60 o 50 euros que vale esta Biblia, eso no es una entrega, eso es una venta. Ahora bien, como detalle importante, para que la venta sea legal, o bien tiene que ser la propiedad, tiene que ser propiedad mía, o bien alguien me ha tenido que delegar la autoridad para poder realizar la venta, porque si no, lo que estoy realizando es una venta ilegal. Y ahora es aquí cuando comprendo el gran misterio de su santa y divina palabra. Amén. Es verdad que estaba escrito de que alguien le tenía que entregar para que el proceso de la gracia se llevase a cabo. Y me gustaría hacer una pregunta en esta tarde en la iglesia. ¿Ustedes piensan que el cuerpo, la sangre y el sacrificio de mi Cristo vale 30 monedas de plata? Contestadme, por favor. ¿Ustedes piensan que el cuerpo, la sangre y el sacrificio de Cristo vale 30 monedas de plata? Pues eso fue lo que quiso hacer Satanás, que Jehová mi Dios reprenda en esta tarde. Poner precio al cuerpo, a la sangre y al sacrificio de Cristo. Es por ello que tiene que venir nuestro Cristo a tal extremo que le tiene que decir: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes, porque no eres tú el que me entregas, sino soy yo el que me entrego. Mirad, con esa simple frase se estaban cumpliendo las dos profecías.
el que se entregaba por decisión propia y el que le entregaba. Qué equivocado estaba Satanás, porque lo que intentó esclavizar sirvió para esta su iglesia amada. Hemos empezado diciendo en segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso lo tenemos en la versión de 1960, que la mayoría de todos tenemos esa versión. Pero si miramos en el original griego, hay unos pequeños cambios que me gustaría decirlos en esta tarde. Repito, en nuestras Biblias dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero en cambio, en el original griego no dice exactamente eso. Dice: pon diligencia a ti mismo aprobado, preséntate. Repito, en nuestras Biblias dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. En el original griego dice: pon diligencia en ti mismo aprobado, preséntate. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando decimos procura, está denotando una reflexión. Es decir, está denotando si quieres, procura o no, es una reflexión. En cambio, verdaderamente no es un procurar, es poner diligencia. Es decir, Dios no nos demanda más que nunca de cada uno de nosotros. El procura está denotando una reflexión, el poner está denotando una imposición. No es tiempo de ir procurando diligencia, es tiempo de ir poniendo las manos a la obra. Es por ello, mis hermanos, otro detalle que me llamó la atención al ver el original, dice: en ti mismo, aprobado, preséntate. ¿De qué me sirve si los demás me ven aprobado si yo mismo no me veo aprobado? ¿Cuándo verdaderamente se va a originar el cambio? Queridos hermanos, cuando yo reconozco el estado en el que me encuentro y me pongo a cuenta para con Dios. Es por ello, como sabéis, por la gracia de Dios me dio la oportunidad de estudiar psicología, y cuando viene alguien a consulta, queridos hermanos, es porque verdaderamente ve la necesidad del cambio. Es decir, si yo mismo no me examino, no hago un examen exhaustivo de las circunstancias en las que me encuentro, por mucho que otro me diga: cambia, Juan, que no vas bien, no se va a originar el cambio. El cambio se va a originar cuando yo reconozco el estado en el que me encuentro y me pongo a cuenta para con Dios. Es por ello, queridos hermanos, que es tiempo más que nunca que nuestro testimonio, queridos hermanos, sean cartas escritas para los demás. Es tiempo más que nunca de ser luz ante las tinieblas. Es tiempo más que nunca que los del mundo vean en nosotros un modelo a seguir. Vemos como nuestro testimonio, queridos hermanos, es nuestra carta de presentación. Vemos en la palabra, queridos hermanos, como incluso nuestro Cristo tenía una carta de presentación. ¿Cuál era la carta de presentación que tenía nuestro Cristo? Él decía: yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Es decir, esta es la carta de presentación que tenía que vemos en la palabra, que nuestro amado Jesucristo decía. Pero como era verdad lo que él decía, lo atestigua y lo confirma lo que los demás en la palabra dicen de él. ¿Qué dicen los demás en la palabra de él? Dicen: él es el principio y el fin, él es el creador, él es el Mesías, él es el león de la tribu de Judá, él es el admirable, él es el Señor de los señores, él es el Salvador, él es el príncipe de paz, él es el ungido, él es el Dios con nosotros, él es el Padre eterno, él es el consejero, él es el ungido del Padre, él es el redentor, él es el libertador. Pero como era verdad lo que Jesús decía sobre su persona, como era verdad lo que los demás en la palabra decían de Cristo, ahora que vamos a decirle nosotros en esta tarde. Él decía: yo soy el pan de vida, y nosotros lo aceptamos porque su palabra nos alimenta todos los días de nuestras vidas. Él decía: yo soy la luz del mundo, y nosotros lo aceptamos porque su luz nos ilumina a cada proceso que pasamos cada uno de nuestras vidas. Él decía: Dios hermano, yo soy la puerta, y nosotros lo aceptamos porque somos conscientes que fuera de él no hay otra puerta que nos acerque a la casa del Padre. Él decía: yo soy el buen pastor, y nosotros lo aceptamos porque igual que un buen pastor nos cuida a cada momento de nuestras vidas. Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nosotros lo aceptamos porque no hay
nuestro Cristo, lo que en la palabra decían sobre Él. Pero ahora vamos a hacer, Dios hermanos, que Cristo se haga patente en nuestras vidas. Y me gustaría acabar planteando dos preguntas que no las voy a desarrollar, sino que cada uno de ustedes desde vuestras casas reflexione. La primera pregunta que quiero decir es: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente sobre lo que nosotros decimos ser? Repito, ¿qué dice? Como estaba diciendo, esta predicación es a modo de reflexión, a modo de examen interno de cada uno de ustedes desde vuestras casas. Después piensen. Repito, ¿qué dice la gente sobre lo que nosotros decimos que somos? Repito, ¿qué dice la gente sobre lo que nosotros decimos que somos? Y por último, ¿qué dice que es lo más importante de todo? ¿Qué dice Cristo sobre lo que nosotros decimos o aparentamos ser frente a los demás? Repito, ¿qué dice Cristo sobre lo que nosotros decimos o aparentamos ser frente a los demás? Sin más, que Dios os bendiga grande y espero haber sido de bendición.